Buenos días, mi nombre es Alejandro y en esta ocasión me encuentro con 7 de mis compañeros en la cual vamos a hablar y platicar un poco sobre la discriminación y cómo esto es una barrera para la inclusión. Pero primero que nada vámonos por el inicio. En sí, ¿qué es la discriminación? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o la hemos recibido. Bueno, ¿y qué efectos puede tener en esto? Los efectos de la discriminación en la vida cotidiana de las personas son negativos, ya que tiene que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar a la persona a que se aísle, a que pueda vivir en violencia e incluso en casos extremos a que se pueda quitar la vida. Esto de la discriminación no es algo nuevo, es algo que ya ha pasado a través del tiempo y ha ido tanto aumentando como empeorando, y se han encontrado diferentes medidas para poder trabajar en ello. Pero hay un consejo en específico que trabaja en esto. Es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y lo que consiste este consejo es en promover una reforma vigorosa en la cultura de la sociedad. Y quiere desplegar el trabajo en áreas muy diferentes, en diferentes terrenos, pero sobre todo en el terreno educativo. Porque es así. Se quiere comenzar primero que nada en el ambiente educativo, ya que es donde se trabaja con alumnos, con niños pequeños y después con jóvenes que van a ser el futuro de la sociedad. Si desde este punto se les empieza a inculcar ciertos principios, ciertas costumbres, ciertos valores, será muy sencillo o será más sencillo que ellos puedan quitarse paradigmas, puedan tener ideas erróneas a cosas que ellos puedan hacer y previniendo, como lo vimos, todo lo mencionado, ayudando a que la sociedad pueda funcionar de una mejor manera y el ambiente donde ellos se encuentran. Entonces en esta ocasión vamos a ver diferentes ámbitos y diferentes situaciones de discriminación que nos han afectado hoy en día y que seguirán estando a menos que se les dé una solución. Pero vamos a escuchar un poco a nuestros compañeros para ver qué es lo que ellos han encontrado sobre estos ámbitos o estos principios de discriminación. Así es. Creo que todos alguna vez en la vida hemos sufrido algún tipo de discriminación. La importancia de conocer los tipos de discriminación radica en que cuando nos encontremos en una situación como esta, podamos actuar de la mejor manera. Además, que el hecho de conocerlas nos permite saber quiénes son población vulnerable, las causas y por ende tratar de erradicarlas. A diario podemos ver personas adultas a las que se les niega acceso a un lugar, trabajo o no se toma en cuenta su opinión. A este tipo de discriminación por edad también se le llama edadismo y se refiere a la estereotipificación y discriminación contra personas o colectivos por motivo de edad. El término también se usa con respecto a prejuicios y discriminación contra adolescentes y niños, como negarles ciertos derechos o incluso ignorar sus ideas porque se les considera demasiado jóvenes. El término se usa predominantemente en el trato a personas mayores de edad. Por lo anterior, nos enfocaremos en este caso. Ya desde la madurez, los prejuicios invaden determinadas edades. La llamada crisis de los 40, a la vejez, viruelas, cuando realmente la edad biológica es una cifra que no explica absolutamente nada a nivel individual. El canciller Bismarck introduce en 1889 el primer sistema de seguridad social en Alemania, que ha servido de modelo para otros países. Desde entonces es práctica casi universal considerar a las personas de 65 años de edad para otorgarles pensiones de retiro y algunos otros beneficios destinados a la vejez, e incluirlos en los registros estadísticos de la población, la economía y la atención a la salud en relación con el envejecimiento. La definición de 65 años como la edad oficial de entrada a la vejez tiene ya más de 100 años. Increíble, ¿no? Lo cual indica el propio envejecimiento del concepto. Aquí es donde entra un choque de ideas. Pensionar a las personas de la tercera edad porque las empresas no requieren su servicio
es discriminación? ¿Tú qué piensas? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y desigualdad para acceder a ellos. Para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la persona. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Para lograr una cultura de la no discriminación hacia las personas con discapacidad, se requiere que las instituciones públicas, privadas y sociales asuman su responsabilidad para lograr un cambio en el enfoque social, la construcción de una cultura de la discapacidad enfocada hacia el respeto de los derechos y la no discriminación y el diseño e implementación de políticas públicas armonizadas con los instrumentos nacionales. Con este tema de la discriminación, hay un tipo de discriminación que ocurre en el trabajo. Esto se le conoce como la discriminación laboral. Y en México es un problema que sigue pasando y me imagino que en todo el mundo también. Aproximadamente 65% de los trabajadores aseguran que han sido víctimas de discriminación laboral. Esto en base a la OSC, que es la bolsa de trabajo más grande de México, y lo hizo esta encuesta en 2017. De estas personas dijeron que por lo que se les discriminaba era por la edad, de que no los podían contratar por su apariencia física, que no los podían contratar por su imagen personal. Y es como que caemos en ese típico cliché de, oye, tienes que ir a pedir trabajo, pero te tienes que ver bien, tienes que estar joven, tienes que... también esto afecta a las mujeres, ya que la discriminación de los empleadores a las mujeres surge por la creencia de que como están en edad reproductiva tendrán menos capacidad para realizar las acciones o se ausentarán con días de pago mientras estén embarazadas. Esto causa que no sean contratados, no lo tomen en cuenta para ascensos, no los consideran para formar parte del equipo laboral y sufran de bullying. Es importante combatir la discriminación porque es una violación a los derechos humanos y limita mucho los proyectos de vida de cada individuo. Entonces, las empresas deberían darse cuenta de que esas cosas tan superficiales no deberían ocurrir. En realidad, si eres diferente o si eres más mayor que los demás o eres mujer, puede que sea hasta un beneficio porque son diferentes perspectivas de alguien que es mayor, de alguien que es de otra cultura, de alguien que es mujer, y creo que es para beneficio de la empresa tener demasiadas mentes diferentes que te ofrezcan muchas soluciones. Esto sería todo de mi parte y sigamos con esto. Hola, mi nombre es Ariani Leal y continuando con lo que comentó mi compañero Héctor, en México a diario son discriminados familiares, amigos, compañeros, estudiantes y empleados por una mezcla de características étnicas y rasgos físicos racializados. Esta discriminación étnico-racial refuerza las desigualdades estructurales. Quienes pertenecen a pueblos indígenas, hablan una lengua indígena o tienen tonos de pieles oscuros, poseen menores posibilidades de ingresar a la educación superior, alcanzar altos niveles de riqueza o experimentar movilidad ocupacional ascendente. La discriminación lingüística debe suponérsele una discriminación étnico-racial que agrava y escala a las personas privadas del derecho a usar su lengua. Como consecuencia, pueden estar impedidas de ejercer otros derechos fundamentales, entre los que se incluyen una representación política justa, procesos judiciales imparciales, acceso pleno a la educación, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la libertad de expresión y al mantenimiento de su legado cultural.
Otro aspecto importante es que los rasgos que son detonantes de las prácticas de discriminación no solo son étnicos, como hablar una lengua indígena, tener cierta vestimenta o costumbres, entre otros, sino también características físicas racializadas, entre lo que se destaca el tono de piel. De hecho, un 63% de testimonios, los rasgos físicos racializados, y en especial el tener la piel oscura, son mencionados como detonantes de la discriminación, mientras que las características étnicas se mencionan en 36% de los testimonios. Esto revela la importancia que tiene el racismo como detonante de este tipo de discriminación. Un ejemplo de la forma en la que la racialización ecualiza los rasgos físicos con los rasgos étnicos o culturales es el uso que se hace aquí en Monterrey al término chirigüillo, el cual se puede aplicar de forma despectiva a quienes hablan dialecto, lengua indígena, son migrantes de determinadas regiones, por ejemplo, venir de San Luis o de la Ciudad de México, o tienen cierto aspecto físico o se le dice parecer chirigüillo. De acuerdo con datos de la primera encuesta sobre discriminación en México del 2005, 9 de cada 10 indígenas afirman que sí hay discriminación en su contra. 3 de cada 4 indígenas consideran que tienen menos posibilidades para asistir a la escuela que los demás mexicanos. 2 de cada 3 indígenas afirman que tienen pocas o nulas posibilidades para mejorar su calidad de vida. 9 de cada 10 indígenas piensan que en México hay discriminación por el solo hecho de pertenecer a una etnia. La encuesta también expone la manera como es tratada la población indígena. El 43% de la población opina que las y los indígenas tendrán siempre una limitación a causa de sus características raciales. Personalmente, opino que esto debe acabar, pues la discriminación no debe existir bajo ninguna circunstancia, por lo que como sociedad y por supuesto nosotros como futuros docentes que seremos, debemos enseñar valores a nuestros alumnos y sobre todo no permitir que siga existiendo la discriminación, ya sea por ser mujer, por la edad, por la etnia o por el color de piel, o por lo que sea, pero que acare. Evidentemente es algo muy difícil y sabemos que siempre existirá, pero que sí podemos reducir en gran medida para poder vivir en un mundo mejor. De acuerdo a la lectura que realicé, se hizo una encuesta a mujeres en el cual más del 90% de ellas afirman que realmente sí se les discrimina por el hecho de ser mujer, lo cual creo que es sumamente em, preocupante y que está muy mal porque realmente es algo muy machista de parte de toda la sociedad por el hecho de que nada más por ser mujer no podemos hacer ciertas cosas o nos tienen que pagar menos que a un hombre o no podemos realizar ciertas actividades o ejercer ciertas profesiones solo porque se tiene el concepto de que ciertos trabajos o ciertas actividades solo las puede realizar un hombre y que nos vean como el sexo débil cuando realmente no es así. Realmente las mujeres podemos hacer todo eso y más, incluso lo podemos hacer mucho mejor que los hombres y aún así siguen discriminándonos por eso, siguen excluyéndonos, siguen atacándonos por el hecho de ser mujer y creo que es algo demasiado alarmante y demasiado preocupante porque son cosas con las que realmente debemos de acabar. Sabemos que desde hace algunos millones de años el hombre inició con una separación de grupos para identificarse del resto, por lo que la discriminación no es un tema nuevo, es un tema que existe desde hace muchos millones de años y que en la actualidad todavía sigue repercutiendo en las personas. Desde que el hombre patentó las diferencias de alguna índole, ¿esto qué quiere decir? Que desde que el hombre organizó su convivencia como un sistema de razas para identificarse del resto, desde ahí formaron parte de las discriminaciones. Como todos sabemos, la gente que discrimina es aquella gente que tiene un vacío dentro y que no puede sentirse igual al resto, por lo cual tiene que ofender, tiene que faltarles al respeto, tiene que buscarlo siempre hacerlos menos para él sentirse superior, porque no se siente suficiente. Estamos de acuerdo con que si nadie cambia y que si esa gente, incluso nosotros mismos, seguimos discriminando, seguimos dándole a la gente el valor por lo que tiene y no por lo que es como ser humano.
Nunca podremos llegar a tener una sociedad estable porque nos vamos a seguir basando en la gente que tiene dinero son ricos y los que no son pobres. O sea, debemos dejar de lado todos esos estigmas y todas esas etiquetas que nos hacen sentirnos más o sentirnos menos que alguna persona por el valor, por el dinero, por el valor económico que tienen. Por lo que siempre hay que buscar conectar y hablar con ellos con puros valores. Entablar una conversación basada en valores y sin mirarnos del hombro por encima o para abajo. Que entiendan que todos somos iguales, todos somos seres humanos. Y hay un dicho muy sabio que dice que de nada te sirve tener mucho o tener poco, ni ser mucho, ni ser casi nada, ser rico, ser pobre, ser bueno, malo, si como quiera, al momento de morir todos somos tierra y no nos vamos a llevar nada a la tumba.